Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Vamos a empezar con el curso ahora en breve de técnicas esenciales para preparar una revisión de la literatura. Para los que no me conozcáis, ya que creo que hace un tiempecillo que no doy cursos por aquí, yo soy Nicolás Robinson, soy compañero de Dani y de Wences de Fatiga del Departamento de Información y Documentación. Y bueno, también estoy metido aquí en Yo Sigo con la comisión académica y tal, intentando siempre pues, bueno, darle vidilla a este proyecto y seguir ofreciendo cursitos. Voy a compartiros pantalla y os voy a empezar a contar. Os voy a preparar aquí un pequeño guioncito de lo que voy a ir contando, que luego compartiré con anotaciones y tal. A ver, podéis verlo todos, ¿no? Yo creo que sí. Muy bien. Vale, para que podáis ver, perfecto. Vale, os tengo por aquí en otra pantalla. En cualquier caso, como otras veces, si queréis, si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, más que mirar el chat, prefiero casi que me interrumpáis y de viva voz me lo digáis. De todas formas, yo intentaré mirar el chat por si hay alguien que esté sea más vergonzoso o lo que sea, ¿vale? Y así vamos avanzando. Es decir, que al final el objetivo aquí es que aprendáis vosotros y que vayáis y que os sirva la charla más que yo que os cuente todo lo que tengo por aquí preparado y si se queda con el tintero, como luego tenéis los materiales, pues siempre podéis reutilizarlos, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenéis la agendita que he preparado. Voy a hablaros primero un poco de motivación, de por qué hacemos revisiones bibliográficas, qué tipo de revisiones bibliográficas vamos a ir viendo, en cuál me voy a centrar hoy, porque me voy a centrar solamente en una. Y luego, bueno, pues digamos todos los apartados que habría que ir, o los pasitos que habría que seguir para hacer una revisión bibliográfica, la búsqueda y selección de lectura, el proceso de lectura, organización y estructuración de la revisión, que es la parte más importante y más compleja en muchas ocasiones, y luego, bueno, también del proceso de escritura y luego lo que sería el cierre ya de lo que es la revisión como tal. Habrá algunas cosas que iré refiriendo que entraré en menos detalle en función también de cómo vayamos con el tiempo, ¿vale? Porque sobre todo porque ya habéis tenido muchos cursos y ya vamos montando muchos recursos aquí en Yo Sigo sobre algunos de estos aspectos, sobre todo con el tema de la escritura, pues Dani ya ha dado 3 o 4 cursos sobre este tema y hay cosas que, bueno, pues que pasaré un poco más por encima o remitiré a otros o daré algún apunte más que detenerme mucho en ello, ¿vale? A ver, sigo por aquí admitiendo a gente. Admitir, perfecto. Bueno, pues bueno, en este seminario lo que voy a hablar es un poco sobre la experiencia que he tenido pues, escribiendo, preparando revisiones bibliográficas y sobre todo preparando revisiones bibliográficas narrativas, ¿vale? Me voy a centrar especialmente en las narrativas. No voy a hablar ni de revisiones sistemáticas, ni de análisis bibliométrico, ni de metaanálisis, ni nada del estilo, por el estilo, sino específicamente este tipo de revisión, que es la tradicional, digamos, sobre todo en el ámbito de las ciencias sociales y de las humanidades, y que, bueno, que cada vez está un poco, parece que está un poco en desuso, pero que me parece, bueno, un ejercicio, por lo menos en desuso, digamos, en lo que es la publicación como tal de revisiones, pero que es algo que hacemos muy a menudo, en algunas ocasiones como parte, como una sección, digamos, de nuestros papers, o, bueno, para muchos de los que estáis aquí, directamente como un capítulo que tendréis que redactar de vuestra tesis, ¿no? El llamado estado de la cuestión, en fin, hay muchas formas de referirse a él, donde hacemos un ejercicio, digamos, de integración de contenido, de cosas que hemos ido aprendiendo y que a veces resulta bastante difícil de articular, ¿no? Sobre todo porque, al contrario que ocurre con otros tipos de documentos, ¿no? Como pues, el artículo científico, no hay una estructura formal que podamos seguir de antemano, ¿vale? Es decir, no hay como una estructura INRAD de introducción, metodología, resultado y discusión que nos sirva para guiarnos un poco en cómo escribir este tipo de documentos, ¿no? Aquí os recomiendo un par de cursitos, si queréis, si lo que os interesa son las revisiones sistemáticas o incluso utilizar técnicas bibliométricas para hacer alguna revisión. Está un curso de Juanjo sobre revisiones sistemáticas, que creo que tiene aquí la numeración 1, creo que habrá un 2, no sé si habrá un 2 o no, pero por lo menos en su cabeza estaba en el momento en el que se dio. Y luego también Rubén dio otro sobre técnicas de mapeo bibliográfico específico para revisiones bibliográficas, ¿vale? Entonces, para hacer, digamos, cosas de manera más sistemática,
estos dos cursos pueden servir más que lo que yo voy a contar aquí, ¿vale? Aquí, como os comentaba, me voy a centrar en lo que es la revisión narrativa, pero revisión narrativa se puede abordar de diferentes maneras, ¿no? Como os decía antes, como capítulo de tesis, como sección de un artículo o como revisión bibliográfica, como documento, digamos, que se va a publicar en una revista, como estado de la cuestión, ¿vale? Lo que se conoce en inglés como el state of the art, ¿no? Y dependiendo de qué tipo de revisión narrativa vayamos a hacer de la literatura, tendremos que enfocarlo de manera diferente, ¿vale? Aquí os he puesto como una especie de, en fin, de categorías de exhaustividad, ¿no? Es decir, si vamos a hacer un capítulo de tesis, lo que estamos haciendo es demostrarle básicamente al tribunal de la tesis que conocemos el ámbito en el que nos movemos y que, por tanto, dominamos la literatura desde lo más antiguo hasta lo más reciente, conocemos los grandes clásicos, conocemos la evolución de la disciplina hasta el estado actual y estamos al día de lo más reciente en la literatura, por lo cual el tipo de revisión que vamos a hacer tiene un carácter más histórico, más redundante en el sentido de que vamos a contar cosas que un experto en el ámbito ya conoce de sobra, ¿no? Y un poco, pues bueno, como de recorrido histórico y tal. Si vamos a hacer una sección, digamos, de revisión bibliográfica, de antecedentes o como queramos llamarlo, en un artículo científico, aquí la aproximación es diferente, porque aquí lo que estamos haciendo es un ejercicio retórico para justificar el trabajo que vamos a presentar. Y lo que estamos intentando básicamente es dar las 4 o 5 pautas que justifican nuestro estudio. Es decir, estamos abordando un vacío en el conocimiento al que va a dar respuesta a nuestra pregunta de investigación y queremos, digamos, explicarle al lector por qué es lo importante, qué es lo que se ha hecho hasta el momento en este ámbito y, digamos, guiarle un poco en ese sentido hacia, digamos, ese convencimiento de que lo que estamos haciendo es relevante y es necesario, ¿vale? Aparte tenemos una limitación de espacio, obviamente, que al final van a ser 1 o 2 páginas, dependiendo también de las disciplinas, estas cosas varían un poco, pero va a ser una cosa muchísimo más acotada, ¿vale? Y por último tenemos la revisión bibliográfica como artículo, y digamos combina cosas de ambas tipologías, de las dos anteriores. Por un lado estamos hablando de un texto amplio y profundo, ¿no? En el que en fin, un artículo al final de unas 10.000, entre 10.000 y 15.000 palabras, en el que estamos, digamos, dando un repaso bastante profundo de una disciplina, pero también se trata de algo dirigido, como sucedía en el caso de la sección de artículos. Es decir, no estamos haciendo esta revisión exhaustiva histórica de la disciplina, no hace falta abundar, digamos, en las fuentes originarias del trabajo, sino que lo que estamos haciendo es condensar la información más actualizada sobre un tema que a veces puede ser muy, muy específico y muy acotado, no tanto una disciplina o un frente de investigación, sino una cuestión muy, muy concreta. Y lo que vamos a hacer es darle, digamos, al lector un dibujo de cómo están las cosas, dónde están los problemas, ¿vale? Dónde están las soluciones también, y para que sepan, digamos, poder dirigir sus investigaciones de alguna manera y poder estar al día en lo que está ocurriendo, ¿vale? Tener esa panorámica general sobre lo que está pasando de la manera más actualizada posible. Es decir, aquí lo que estamos haciendo es también incluir algún tipo de valoración de manera subjetiva, ¿vale? Y esto es importante tenerlo en cuenta, que es precisamente una de las críticas que se le hace a las revisiones bibliográficas narrativas, pero que bien hechas creo que pueden ser a veces incluso más útiles que una revisión de otro tipo, ¿vale? Precisamente por ese carácter crítico que se hace de la literatura y esa propuesta que se debería de hacer o que se puede hacer de agenda de futuro, ¿vale? Es decir, esa condensación y esa síntesis que se hace de los problemas que se han abordado y los que se necesitan abordar en el futuro, ¿vale? Aquí os pongo algunos ejemplos de lo que sería una revisión bibliográfica de capítulo de tesis, porque supongo que esta será la situación de muchos de los que estáis escuchando. Estos son, en fin, cada imagen tiene aquí un link, como os dije, luego os mando el enlace a esto, no lo quiero mandar ahora para que no empecéis a bichear antes de tiempo, ¿vale? Y vayáis siguiéndome un poquito el discurso. Pero bueno, aquí podéis ver ya, por ejemplo, el primero que es sobre biodiversidad, creo que era, ¿vale? Nada más que viendo las citas que va incluyendo, ¿vale? Va hablando de cosas, digamos, muy básicas, va empezando desde lo más general y luego va profundizando hasta lo más específico, ¿no?
Aquí os he puesto directamente el índice, tiene 2 capítulos sobre lo que sería un estado de la cuestión. Uno de ellos es un marco normativo, en este caso era sobre estudios de género, creo que era sobre el tema de la trata de personas. Y por primero, pues todo el marco normativo, la legislación, la no sé qué. Esto es un ejercicio básicamente de demostrar lo que sabes. Es como una especie de examen y lo que está haciendo es demostrarle al tribunal que controla y que sabe de lo que estás hablando y no tanto iluminarlo sobre nada en específico, sino darle ese modo de solvencia, ¿no? Aquí el tercer ejemplo que os pongo, por ejemplo, es de psicología y aquí era sobre cuestiones del dolor y fijaros, empieza directamente con la definición de qué es dolor, ¿no? ¿Qué es el dolor? Pues empieza ya a hablar de la según la asociación de tal, dolor significa tal, o sea, desde cuestiones muy generalistas que no necesariamente son informativas. Si esto fuera un artículo de investigación o una revisión bibliográfica publicado en una revista, no haría falta ese nivel de detalle o ese nivel de generalizar que se ofrece en una tesis doctoral, ¿vale? En el caso de la revisión bibliográfica, como sección de paper, aquí ya os digo, aquí estamos refiriéndonos o estamos dirigiéndonos a diferentes públicos. Seguimos teniendo, digamos, aquí a nuestro panel de evaluadores, que serían los revisores del paper, pero también añadimos a los lectores, a la gente que va a leer este artículo si finalmente se publica y que ellos lo que quieren saber es básicamente, bueno, pues, ¿por qué estás haciendo esto, no? Y por qué es importante. Y según, digamos, y para ello tendremos que incluir pues, diferentes tipos de información. Primero, presentarlo como una justificación de nuestro estudio, dirigido a los lectores. Y segundo, de manera exhaustiva, demostrar que conocemos perfectamente lo que se está haciendo en este ámbito, como demostración al revisor de que el estudio que yo voy a hacer, pues no solamente es importante y es pertinente, sino que además yo soy la persona cualificada para hacerlo porque controlo y sé lo que se está haciendo, ¿vale? No puede haber peor cosa en una revisión bibliográfica que un revisor te diga, bueno, es que resulta que lo que tú quieres hacer, pues ya está hecho, ¿no? Y ha habido cosas ahí en tu paper que no has contemplado, ¿no? Este trabajo ya se había hecho, esta originalidad ya no existe, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ir bien justificado precisamente en esta sección del paper, ¿no? Por lo tanto, ahí os lo pongo, ¿no? Se trata de un ejercicio de persuasión y luego de clarificación de conceptos, ¿vale? Es decir, de explicar un poco de cómo estamos construyendo nosotros nuestro marco teórico, si tenemos un marco teórico, o digamos, poniendo, digamos, de relieve la relevancia del estudio. Este tipo de cuestiones, pues también las iremos incluyendo aquí. Aquí os pongo un ejemplo de paper, os iré enseñando algunos ejemplos a lo largo de la sesión, ¿vale? Porque fijaros, en este caso, me parecía interesante porque en este caso, aquí lo tenéis, no hace falta entrar en el paper, pero si veis lo que es la estructura del paper en sí, hace una especie de versión adaptada del INRAD, ¿vale? Tenéis aquí la introducción, la metodología está aquí, lo llama Data Reuse y no sé qué, no sé cuánto, resultados, discusión y conclusiones, ¿no? Y lo que sería la revisión bibliográfica, los antecedentes, que a veces, sobre todo en las ciencias sociales y la humana, sobre todo en las ciencias sociales, suelen aparecer muchas veces como una sección propia, pues la ha dividido en 3 cosas que se combinan con lo que es el marco teórico, conceptual, que esto también ocurre en algunas ramas de las ciencias sociales, donde se intenta, digamos, de alguna manera dar una aportación teórica, ¿no? Que luego justifique pues, todo el aparataje metodológico que se va a hacer, ¿no? Y aquí me llamó mucho la atención porque empiezan con una parte de revisión bibliográfica, ¿vale? Enlazando la carrera de los investigadores y la movilidad internacional, es decir, explicando que, bueno, que lo que van a hacer vienen de dos streams de estas 2 líneas diferentes de investigación, ¿no? Y que ellos van a juntarlas, digamos, las fuentes de las que beben. Luego presentan aquí su marco conceptual, que realmente es una adaptación de otro, por lo cual también tiene ahí un poco de enlace con revisión bibliográfica. Y luego aquí, a la hora de meter la metodología, la mezclan con la revisión, con las preguntas de investigación y con lo que ellos llaman research background, que es un poco contextualizar. Ellos están utilizando fuentes de la Unión Europea, van a hacer un estudio dentro de países europeos y tal, y entonces mezclan aquí un poquito de todo, ¿no? Metodología, definición, preguntas de investigación y tal. Es decir, y lo que veis básicamente que lo que están haciendo es un ejercicio de persuasión aquí, es decir, están intentando convencernos y estructurar la información de una manera que tenga sentido para la historia que nos están contando, ¿vale? Esto es una cosa que
tanto Dani ha contado en sus cursos, en los que hemos dado yo con él también, ¿no? Al final, el artículo de investigación es un ejercicio de retórica en la que le estamos contando una historia al lector, no en el sentido, digamos, de retórica o de persuasión negativo, sino todo lo contrario, es decir, intentando contarle una historia bueno, pues que al final va a quedarse con una serie de mensajes o de información relevante que es muy importante que al final sea con lo que se quede tras leerlo, y para ello hace falta pues, una estructura sólida y bien formada, ¿no? Entonces, bueno, aquí veis precisamente ese ejercicio de retórica, de persuasión en la propia estructura del artículo, de la sección de revisión bibliográfica, ¿no? Y por último, lo que sería la revisión bibliográfica como paper, donde damos esa visión general y actualizada. Y ya os digo, de aquí toda la parte, digamos, de demostración de conocimiento no es necesaria, hay cosas que se van a dar por salida. Pero obviamente y por tanto habrá que acotarla en el tiempo, habrá que hablar, digamos, habrá que poner el énfasis en lo más reciente, tal vez haya que mencionar los trabajos más clásicos, pero de una manera mucho más sintética, ¿no? Y aquí lo más importante y lo más complicado, y es lo que voy a intentar insistir a lo largo de la sesión, es la parte de análisis crítico y sintético de la literatura, ¿vale? Que es donde normalmente es lo que nos cuesta más hacer a la hora de escribir una revisión bibliográfica. El ser capaces de poder establecer algún orden en todos estos papers que no hemos leído, poder ponerlos juntos los que van juntos, separados los que van separados, y poder luego dar, digamos, una respuesta global a todo esto que hemos leído, en el sentido crítico de poder decir, bueno, pues estos son los principales frentes de investigación en este ámbito, estas son las principales preguntas en torno a las cuales gira esta disciplina, y estas son los vacíos, las cuestiones que todavía no se han resuelto y que deberían de investigarse en el futuro, ¿no? Aquí, al contrario que con el paper, el objetivo sería pues, ser exhaustivo y dar esa visión amplia, entrando mucho en el detalle, ¿vale? Bueno, esto un poco, aquí voy a pasar un poco más de pasada, esto eran los tipos de revisiones, por dar un poco de panorámica general, ¿no? Esta es la revisión narrativa, que es lo que comentaba, es lo que vamos a hablar. La revisión narrativa ahora ha cambiado un poco, yo creo que por esta presión de publicar que tenemos todos, pero históricamente el escribir una review era algo que se hacía bajo petición y solamente lo hacían los grandes expertos del área, ¿vale? Esto ya ha ido cambiando y ahora, pues bueno, tú mandas tu review a la revista y te lo aceptará o te lo rechazará según considere el editor o los revisores, pero históricamente las reviews solamente se publicaban por petición. El editor iba al experto del área y le decía, quiero que me haga una revisión sobre esta temática, y esto era, pues bueno, algo de prestigio, una señal de prestigio, ¿no? El que pudiera hacer este tipo de trabajo. Esto ya ha ido cambiando y bueno, digamos, nosotros nos hemos ido impregnando en ciencias sociales por las ciencias biomédicas y por estas revisiones sistemáticas que, bueno, aportan más rigurosidad, más transparencia y más reproducibilidad, que es algo muy importante en el ámbito biomédico. En el ámbito de las ciencias sociales, tal vez las más cuantitativas sí, en otras yo no lo tengo tan claro, ¿vale? Pero, claro, como da una serie de directrices, y de hecho tienen sus directrices Prisma, ¿vale? Si clicáis aquí, veréis, pues bueno, una guideline que han creado para hacer revisiones sistemáticas y metaanálisis que viven de la medicina, ¿vale? Pues bueno, está todo como muy sistematizado, está todo muy clarito. Y bueno, pues yo creo que esto también ha facilitado, sobre todo la gente, los jóvenes investigadores que están haciendo estas revisiones, pues adoptar este tipo de metodologías que son más guiadas, ¿no? Que lo que sería una revisión narrativa tradicional, ¿no? También hay un pero, obviamente, y es la carga esta de subjetividad que tiene la revisión narrativa, porque bueno, al final se trata de una valoración crítica que un experto, que un científico hace sobre la literatura con respecto a un área, ¿no? Con todo lo bueno y lo malo que eso conlleva, ¿no? Sobre los metaanálisis, bueno, aquí lo voy a mencionar de pasada, básicamente para los que no lo sepan, se trata de un análisis cuantitativo sobre resultados que se han hecho, que se han presentado en otros papers, ¿vale? Es decir, esto no es una revisión al uso. Aquí básicamente lo que se van a hacer es agregar resultados que se han hecho, y esto el ejemplo básico es muy claro en la medicina, ¿no? Imaginaros que se han hecho diferentes testeos de un medicamento en diferentes hospitales y cada hospital,
cada estudio con 10 pacientes, con 30, con 50, uno en China, otro en España, en diferentes países, pues han ido publicando los resultados en artículos científicos y con el metaanálisis lo que hago es agregar estos resultados para ver hasta qué punto ese medicamento es fiable para curar a enfermos en la enfermedad X o Y, ¿no? Es decir, aquí lo que estamos intentando es agregar resultados porque en el hospital A ha funcionado el medicamento positivamente y en el B no, y lo que queremos saber es, bueno, la universalidad, digamos, de los resultados. Entonces, para eso agregamos todo esto y hacemos una serie de análisis estadísticos pues, que nos permitan pues, bueno, pues ver si los resultados, bueno, pues qué resultados son extrapolables con referencia a una técnica que se haya aplicado, ¿vale? Entonces, bueno, nos hemos situado, vamos a hacer una revisión narrativa, ya sea para tesis, para hacer nuestra sección de nuestro artículo o para hacer una revisión como tal y mandarla a una revista. Y lo primero que tenemos que hacer es empezar a buscar y a leer, básicamente, ¿no? Y aquí os propongo, o lo que os propongo aquí es distinguir muy bien entre dos tipos de búsquedas de información, ¿vale? De búsqueda de documentos. Por un lado, lo que sería la búsqueda de documentos, lo he llamado core, ¿vale? Es decir, en los que me voy a basar esencialmente a la hora de hacer mi revisión bibliográfica, y luego lo que he llamado búsqueda dirigida. Es decir, voy a buscar trozos de información que necesito para cuestiones puntuales a la hora de profundizar, ¿no? Entonces, bueno, aquí tengo aquí a mi compañero que está a tope, donde por saco, voy a quitar. Y entonces, bueno, la búsqueda inicial va a ser estas de documentos core, que van a ser precisamente estos documentos que voy a descargarme y voy a leerme en profundidad y me van a servir para hacerme una idea general de cómo está el campo, de cómo están las cosas, ¿vale? Estos documentos me van a permitir hacer lo más importante, que es crear una estructura básica de mi revisión. Es decir, poder crear esos apartados, esos encabezamientos que me van a dar la pista sobre cómo tengo que redactar y qué tengo que redactar en cada sitio, ¿vale? Para que luego me sea más fácil organizarlo todo, organizar el texto y organizar las lecturas, incluso poner las referencias, digamos, que voy a utilizar para cada una de las secciones, ¿no? Y también me van a servir para identificar y extender mi búsqueda cuando tenga que pasar a la segunda fase de búsqueda de información, a estas búsquedas dirigidas, ¿vale? Entonces, la idea es que yo voy a hacer esta búsqueda de información, ahora hablaré sobre cómo se puede abordar, ¿vale? Voy a hacer esta búsqueda inicial, voy a encontrar pues mis 20, 30 lecturas que me voy a ir haciendo, voy anotándome tal. Una vez la haya hecho en profundidad, voy a ser capaz de hacer, digamos, grupitos de papers, o por lo menos organizar mi cabeza y poder clasificar las cosas en encabezamiento, en grupitos y tal, para poder hacer esta estructura y este hilo con esta historia que quiero contarles a mis lectores, ¿vale? Básica, en pequeños encabezamientos. Si estoy haciendo una sección, lo mismo estos encabezamientos son subencabezamientos de esa sección, o ni siquiera son encabezamientos, sino que son grupos de párrafos, ¿vale? Que voy a ir estructurando para escribir esa paginita o esas 2 páginas que tengo que escribir de revisión bibliográfica. Luego, cuando ya esté escribiendo y ya esté contando, digamos, cada cosa en su sitio, me voy a encontrar con que hay cosas que tengo que justificar, ¿vale? Hay cuestiones que tengo que contar en detalle y, por tanto, voy a necesitar buscar referencias que puedan servirme, ya sea incluso para aprender yo y para poder explicar mejor y matizar y argumentar algunos aspectos, o simplemente para justificar algunas de las cosas que se están diciendo, ¿no? Normalmente, cuando una persona está citando, tiene que ir siempre a la fuente primaria. Es decir, que si yo me estoy leyendo una review que habla sobre un aspecto en concreto y para eso cita algo, yo debería de citar ese algo, debería de buscarlo, leerlo, asegurarme de que está bien citado y citar ese algo, es decir, no citar al que cita, ¿vale? Entonces, para eso tendré que, digamos, expandir mi pool de paper inicial. Para eso, bien, haré búsquedas dirigidas en base de datos, buscaré específicamente un aspecto tal, o podré utilizar las referencias o las citas que han recibido o que emiten mis documentos core, ¿vale? Por eso digo aquí lo de identificar y extender mi búsqueda. Ahora después ya explicaré un poquito cómo se puede hacer estas cositas, ¿vale?
Y sigue aquí mi amigo. Voy a ver si puedo cerrar esto porque me está... Aquí, vamos a quitar el Telegram y fuera. Vale, entonces, ¿cómo podemos abordar el proceso de búsqueda? Bueno, pues primero, para esta búsqueda inicial, para esta búsqueda de documentos core, yo recomiendo utilizar Web of Science o Scopus, una base de datos científica, ¿vale? Ya algunos cursos ya creo que la han dado mis compañeros, si no un día podemos dar algún cursito sobre cómo utilizar estas bases de datos. Pero para esta búsqueda inicial, donde lo que quiero es encontrar un pool de documentos básicos, digamos, o nucleares, o como lo queramos llamar, yo recomiendo esta base de datos más que irnos a un Google Scholar o algo así, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque Web of Science y Scopus nos permiten, para empezar, porque han seleccionado una serie de revistas que en teoría funcionan, bueno, son las principales, ¿no? Entonces me van a servir para encontrar ese core que luego puedo enriquecer. Si, por ejemplo, los resultados que me dan son poquitos, ¿vale? Y luego ya Google Scholar lo puedo utilizar para estas búsquedas más dirigidas, donde busco cuestiones muy concretas y lo que estoy buscando realmente es un paper o dos que me dé las referencias que yo necesito, la información que yo necesito para justificar algo, ¿vale? Todas las opciones estas de Web of Science y de Scopus, de filtrado que nos ofrecen, son las que nos van a servir para poder acotar nuestro corpus, ¿vale? Y aquí os señalo algunas, sobre todo la opción esta de Analyze en Web of Science. Incluso luego se puede hacer incluso alguna peripecia bibliométrica utilizando algún software de mapeo de referencia y tal, como VosViewer, ¿vale? Aquí esta parte no lo he puesto ahí, lo he indicado, pero no voy a entrar mucho. Ya si queréis luego os puedo explicar y podemos ver algún ejemplo, ¿vale? Entonces, mirad, por ejemplo, os voy a enseñar cómo podríamos encontrar nuestro corpus si fuéramos a trabajar, por ejemplo, con el tema de almétrica, que es uno de los temas que solemos trabajar en bibliometría, ¿vale? Me voy a mi Web of Science y me voy aquí a Topic, ¿vale? Topic, el campo Topic normalmente lo que busca es en el título, en el abstract y en las palabras clave de los documentos, ¿vale? De manera que estoy haciendo una búsqueda bastante generosa en esta base de datos y voy a hacer voy a crear una estrategia de búsqueda. En este caso, he utilizado esto porque con utilizar el terminal metrics ya debería de obtener lo principal. Si lo que estáis trabajando es un tema, pues bueno, que requiere más términos, pues habrá que hacer una búsqueda más específica, más elaborada, habrá que utilizar operadores booleanos, en fin, habrá que complicar un poquito más la cosa. Pero bueno, para este ejemplo yo simplemente lo que quiero enseñaros cómo acotar luego los resultados, por lo cual no voy a entrar en esa parte, ¿no? Hago mi búsqueda y fijaros, me encuentro con que tengo 1400 artículos. Demasiado, ¿no? Para lo que yo quiero hacer. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues lo primero que puedo hacer es ver, por ejemplo, autores que publican mucho en esto. Y ya me puede dar una idea de algunos filtros que puedo empezar a meter. Estos son autores que en teoría, fijaros, pues esta persona sobre la temática ha publicado casi 50 papers, ¿vale? Es decir, es una barbaridad y por lo cual este debería de ser alguien que podría concretar. También puedo filtrar, por ejemplo, lo que haría, si voy a hacer una revisión, podría filtrar precisamente por revisiones, si hay revisiones ya anteriores sobre el tema, para que me den esa panorámica general de la disciplina. Fijaros ya que en este caso he pasado ya de 1400 papers a 82. De un plumazo me he quitado unos cuantos. Puedo incluso filtrar y como quiero lo más nuevo y son revisiones bibliográficas, puedo decidir, bueno, pues me voy a quedar con los últimos 5 años, ¿vale? Y me he quedado ya con 47 documentos, ¿vale? Puedo ir reduciendo así hasta que me vaya quedando con aquellos documentos hasta quedarme, digamos, con un número que sea manejable, ¿vale? La idea es que luego, cuando vaya a leerme estos artículos, pues lo mismo habrá artículos, cuando haga un primer escaneo, que no me sean de interés, ¿vale? Podría coger ahora este listado de revistas y ver el listado inicial, ¿vale? Vamos a intentar, vamos a quitar esto de aquí, vamos a quitar todos los filtros que hemos puesto, vuelvo a mis 1400 papers y puedo, por ejemplo, coger e irme aquí a las revistas que más publican sobre este tema, voy a quitar, aquí tenemos actas de congresos, voy a quedarme solamente con artículos y con revisiones, ¿vale? Sigo con 1100 artículos, es decir, una barbaridad todavía. Y ahora puedo coger y filtrar por las revistas que más publican sobre este tema. Ojo, esto dependerá mucho del ámbito, ¿vale? Del tema de investigación. Si estamos, por ejemplo, trabajando sobre un tema que es muy multidisciplinar, el seleccionar revistas específicas puede ser un problema, porque lo mismo la literatura está
está, digamos, distribuida en diferentes sitios. Y ahí este tipo de criterios no nos servirá, y lo mismo el de los autores, el que nos puede dar más la clave, ¿vale? Para a la hora de identificarlo. Entonces, podría seleccionar estas revistas, por ejemplo, las 3 que más publican, y después quedarme con las revisiones. Ya tengo ya 7, ¿vale? Ya estoy cerrando, estoy, digamos, filtrando bastante, ¿no? Y ya puedo empezar a leerme estas 7 revisiones y a partir de aquí, utilizando las referencias, por ejemplo, de estos artículos, empezar a expandir un poquito más los documentos, ¿no? O incluso puedo coger e irme aquí tengo 7 revisiones, me voy al informe de citas que tiene Web of Science, me voy a todos los documentos que han citado estas 7 revisiones, que son 400 y pico, y puedo ir expandiendo, ¿vale? Y puedo quedarme ahora con estas revisiones, aquí tengo 22, o si tuviera, por ejemplo, documentos altamente citados, podría quedarme con esos documentos altamente citados, que son los que sí o sí voy a tener que citar en mi revisión bibliográfica, ¿vale? Y a partir de ahí puedo ir expandiendo mi búsqueda o restringiéndola en función del número que vaya obteniendo de resultados. Y siempre, eso no lo estoy haciendo aquí, echándole un vistazo a los artículos, ¿vale? Es decir, que yo podría coger ahora, empezar a leerme los atlas simplemente e ir descartando algunos de estos artículos o no, e ir navegando un poco por ahí, ¿vale? La idea al final es que me tengo que quedar con unos 20, 30 trabajos, que son los que me voy a leer en profundidad y son los que me van a dar esas pautas para que yo entender lo importante, ¿no? Lo principal que se está estudiando en este área, ¿vale? Y ya os digo, por eso, porque ofrece todas estas opciones, estas bases de datos pueden ser mucho más útiles que un Google Scholar a la hora de recoger trabajos que sean importantes para el estudio que voy a hacer, ¿vale? He hecho este core de documentos, ¿vale? Me voy a poner ahora a leerlos y ahora pues tengo que empezar a leer documentos, ¿vale? Y aquí, pues, bueno, una de las cosas que podéis hacer, aquí os he puesto aquí el cursito que dio Dani sobre toma de notas, o utilizar algún método de toma de notas, por ejemplo, lo que él hace con Zotero. Aquí cada uno utiliza la metodología que mejor le funcione, ¿vale? Pero bueno, el vídeo y el articulito este puede servir bastante para orientaros y para dar algunas recomendaciones sobre métodos para hacer esa lectura en profundidad, ¿vale? Entonces vamos a ir leyendo todos los documentos, sobre todo para ver si lo que vamos a hacer, sobre todo si lo que estamos haciendo es un artículo científico o una revisión que vamos a publicar en una revista, primero para ver si realmente lo que vamos a hacer es necesario o imprescindible, ¿vale? Porque una de las cosas que nos pueden decir es, bueno, ¿para qué va a hacer usted una revisión de un tema que se revisó el año pasado? Y que por lo tanto, lo que usted nos está ofreciendo es totalmente redundante, ¿vale? Aquí también hay algunos trucos y algunas estrategias que se pueden seguir para justificar una revisión, ¿vale? Aquí os pongo una de ellas, ¿vale? De este trabajo, esta es una revisión bastante citada de unos colegas. Y fijaros, espérate, me he ido directamente al conceptual background este. Es una revisión, ¿vale? Para que no quede duda. Academic Engagement and Commercialization. Una revisión de la literatura en la interacción universidad-industria, ¿vale? ¿Y qué hacen esta gente? Bueno, siguen una estructura, creo que una revisión sistemática en este caso, con metodología, resultado de discusión, ¿vale? Es decir, que no es una revisión narrativa como tal, pero incluyen este apartado, que me parece bastante interesante, le llaman Conceptual Background, en el que lo que hacen básicamente es justificar por qué hacen esta revisión bibliográfica, es decir, por qué es necesario publicar este trabajo y en qué va a ser útil a la gente, ¿vale? Esta es una opción. Otra opción es utilizar tablas, ¿vale? Meter alguna tabla en la que se vaya enumerando. Eso lo hemos hecho en algún artículo, en algún articulito que creo que tengo por aquí también mencionado, a ver si lo encuentro. Este de aquí creo que es. Fijaros, esta es una revisión que tenemos y lo que hacemos aquí, por ejemplo, es incluir una tablita. Esta es una revisión narrativa total, ¿vale? Y lo que hacemos es incluir una tablita al principio. Aquí lo tenéis. Voy a poner esto más grande que lo podáis ver. ¿Veis? Aquí el ancho. Donde mencionamos otras revisiones bibliográficas que de alguna manera se cruzan con lo que nosotros vamos a analizar. Ponemos los topics, los aspectos del tema que yo estoy revisando, que ellos tocan, ¿vale? Y utilizo esta tabla para justificar
porque yo voy a hacer mi review. ¿Veis? Aquí vemos aquí nuestra columnita vacía, que es la que me da las claves para decir es que nosotros vamos a tocar todos estos temas y estos temas normalmente no se tocan en ninguna de estas reviews, ¿vale? Algunas tocan varios aspectos, pero ninguna toca todo, ¿vale? Esta sería otra forma de justificar esa necesidad de hacer una review, ¿vale? Volvemos aquí al proceso de lectura. Entonces, bueno, vamos a hacer esa lectura principal. Vamos a ver si nuestra review tiene sentido o no. Vamos a intentar, si vemos que puede ser problemática, vamos a ir pensando ya en maneras de justificar por qué vamos a hacer nuestra review. Y con esto vamos a hacernos una idea de todos estos diferentes aspectos que vamos a ir tocando, ¿vale? De los temas que se han ido tratando, de los temas que hacen falta tocar, ¿vale? Y digamos, de aquellos que se pueden actualizar. Una buena justificación puede ser simplemente que la última review que se hizo sobre el tema pues fue hace 20 años, ¿no? Y ya está. Entonces, pues bueno, hace falta actualizar el campo. Pero si se hizo una review hace 20 años, lo mismo yo me puedo ceñir a la literatura que se publicó sobre ese tema de 20 años en adelante, ¿no? Y olvidarme del resto y simplemente remitir a la review anterior, ¿vale? Entonces vamos a hacer esa lectura profunda donde vamos a ir tomando nota detalladamente de cada una de las cosas que aparecen en cada paper. Y una vez que ya hemos hecho esta parte, esta organización, de que el guión que yo he dado no es totalmente lineal, sino que tenemos que ir saltando hacia adelante y hacia atrás, ¿vale? Y una vez que hemos organizado, hemos hecho ya nuestra estructura de review, pues vamos a empezar a escribir y mientras vamos escribiendo nos va a surgir la necesidad de buscar otros trabajos, ¿vale? Y de esa manera, pues nuestras 20, 30 referencias se van a acabar convirtiendo al final en seguramente entre 40, 50, 60, 100 referencias perfectamente que puede tener una review. Si estamos hablando de un trabajo, ¿vale? Una revisión publicada como tal, no de la sección del paper, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí con esta lectura dirigida, básicamente iremos a un Google Scholar e iremos buscando cuestiones específicas que nos van a servir para ahondar sobre algunas de las cosas que estamos diciendo o algunos de los aspectos que se tocan en los papers que hemos leído, pero los que no se dan, no se especifican, ¿no? Y hace falta, digamos, ahondar un poquito más, ¿no? Aquí os pongo, no es necesario leer el artículo completo. Lo que sí es necesario es siempre que, digamos, la cita se adecue con el statement que está, con la frase, con el argumento que estamos dando, ¿vale? Porque muchas veces, sobre todo cuando estoy revisando trabajos de otra gente, pues muchas veces se ve que dicen algo, una afirmación, citan un trabajo, te vas a ese trabajo y ese trabajo no apoya la afirmación que ellos están dando, ¿vale? Es decir, que eso obviamente siempre tiene que pasar. Pero, bueno, no hace falta esa lectura completa, exhaustiva del trabajo, sino más bien, bueno, pues ir buscando ese trocito de información específico que necesitamos para argumentar, ¿vale? Y para apoyar lo que estamos diciendo, ¿no? Vamos cumpliendo fases. Hemos hecho nuestra lectura profunda, tenemos nuestros 20, 30 artículos ya todos comentados. Y bueno, ahora nos toca, pues bueno, aquí lo que os pongo, pensar y clasificar, ¿no? Aquí os pongo aquí al amigo George Pérez, que no sé si alguno los conocéis. Este era un escritor del siglo XX que era súper experimental, ¿no? Y tiene un trabajo que se llama, realmente una recopilación de textos suyos que se llama Pensar, Clasificar, donde el tipo empieza a divagar sobre el orden, sobre las formas de clasificar y tal, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, aquí tenéis esta frase que un poco ejemplifica que estamos ante la tarea más difícil de lo que sería una review. Básicamente, que es organizar nuestra cabeza y digamos que el texto pues refleje una cabeza ordenada, ¿no? Y aquí pues lo que pasa muchas veces es que, bueno, como no hay un criterio único, pues encontrar una estructura con la que estemos verdaderamente cómodos va a ser bastante complejo. Y aquí es importante, pues, digamos, dejarla muy bien cerrada hasta que ya podamos empezar a trabajar en ella para que luego nos sirva de guía, siempre también aceptando que, bueno, que en un momento dado lo mismo nos damos cuenta de que algunas partes de nuestra estructura son totalmente erróneas y tenemos que rehacerlas completamente, ¿no? Pero intentar, en la medida de lo posible, dar con esa estructura estable con la que nos sintamos cómodos para poder montar nuestra narración, ¿vale? Aquí, bueno, esto requiere trabajo conceptual importante, esto es lo más chungo. Aquí, pues, todo lo que podáis haber, lo que hayáis hecho ya antes a la hora de crear vuestras notas os va a ayudar muchísimo, ¿vale? El etiquetado de trabajo, sobre todo para identificar temas transversales, el ser capaces de agrupar trabajos que hacen lo mismo o hacen cosas parecidas, ¿vale?
os puede servir para integrar un poco todas esas ideas que pueden ser complejas, incluso también para poder dar dar ese mensaje integrado, ¿no? de historia, ¿vale? Es decir, se han hecho, yo qué sé, se ha estudiado el tratamiento de no sé qué terapia en psicología, ¿vale? Y hay trabajos que dicen una cosa y trabajos que dicen otra. Es decir, poder dar ese mensaje equilibrado, ¿no? Que refleje, bueno, pues, tanto los trabajos positivos como los negativos, los mensajes contradictorios e incluso con las lagunas metodológicas que haya podido haber, ¿vale? Entonces, para esto es muy importante de antemano tener muy claro el objetivo de la review, es decir, estamos revisando este tema eh, porque hace falta actualizar, se han hecho muchos avances metodológicos desde la última review, ¿vale? Por lo cual, nuestra review es puramente metodológica. Vamos a revisar metodologías sobre tal o cual, pues porque se han hecho avances conceptuales, entonces es teórica. Y aquí queremos profundizar en los diferentes temas que se han ido lanzando desde la literatura, ¿vale? Es decir, tener esa idea ya de antemano del objetivo de la revisión nos va a servir mucho para poder ver cómo se va a estructurar la review y cuáles son los mensajes clave con los que el lector se tiene que quedar una vez que haya leído esta revisión, ¿vale? Pues estoy haciendo una revisión sobre género. Pues estos son los 4 temas que se han tratado en los estudios de género, estos son los principales, el tema 1 se ha tratado más, el tema 4 hay muy pocos estudios, ¿vale? Pues ya puedo yo ya elaborar mi estructura, voy a elaborar mi estructura en función de estos 4 temas, ¿vale? En cuanto a estructuras, os pongo aquí algunos ejemplos que os pueden servir de inspiración. Aquí os pongo mi preferido, ¿vale? El que he llamado el desempaquetado. Aquí he puesto el que es un poco a cara de perro, que sería básicamente ir agrupando los papers en secciones de manera casi exclusiva, ¿vale? E incluso dejarlo ya reflejado en la propia estructura de la revisión. A ver si se carga el paper este. Tal se ve que ahora la da por no funcionar. Ah, mira, aquí está. Vale, si nos vamos a esta review, lo voy a ir al PDF porque, fijaros, aquí hacen una cosa bastante poco habitual los autores y es una cosa específica de los autores y de este trabajo en concreto, no de la revista, y es que crean un índice y lo publican ahí al principio, ¿vale? Un índice súper detallado de la review que hacen, que ya os da una pista sobre cómo han empezado a hacer el asunto. Básicamente han empezado a crear cajitas y a meter papers. Y fijaros directamente en las secciones, ¿no? En este caso, una review metodológica de un indicador bibliométrico. Y entonces, bueno, pues primero, el indicador bibliométrico, pues las ventajas y desventajas y aplicaciones del indicador, indicadores basados y tal. Y luego esto me hace gracia porque directamente lo catalogan como estudios que hacen tal. Estudios que comparan, estudios que analizan, estudios que hablan de no sé qué. Y van, digamos, de manera totalmente transparente diciendo, estos son los 4 estudios que hacen esta cosa, estos son los 5 que hacen esta otra. Y los van agrupando tal cual y dejándolos así digamos, reflejados en la propia estructura del paper, ¿vale? Esto es una manera en la cual, una vez que hemos hecho todo este trabajo, que es lo complicado, ¿no?, de estructurar la revisión, yo ya voy metiendo mi artículo y tengo muy claro de qué tengo que hablar en cada apartado, ¿no? Luego tengo aquí lo que yo llamo aquí el desempaquetado, y este es el que requiere más trabajo, yo diría más trabajo, más trabajo mental, más trabajo intelectual, ¿vale? Porque consiste en ser capaces nosotros de discernir cuáles son, digamos, esas líneas de investigación principales, ¿vale? Y no tanto, pues, agruparlos sin más, sino ser capaces de ver esas líneas que cruzan entre trabajos, cuando habrá trabajos que traten varios de esos aspectos y los tenga que repetir en algunos sitios, ¿vale? Y tal, ¿no? En este caso, vamos a ver si puedo enseñar aquí la estructura rápidamente. Aquí no me lo enseña. A ver si me lo enseña por aquí. Si lo podemos ver. No. Ah, mira, outline, aquí lo tengo. Pues no tiene outline, me caché. Bueno, aquí veis la introducción. Luego habla en este caso, una review sobre el uso de las redes sociales y la almetría en la academia. Y entonces, pues bueno, fijaros, ha estructurado un primer bloque que se llama el uso de las redes sociales en academia, y entonces aquí va hablando de cada una de las redes sociales
y hablando de cómo los investigadores van utilizando cada una de estas redes, ¿vale? Y luego hace un segundo bloque, a ver si llegamos aquí, en el que habla de redes sociales y evaluación, y aquí cambia el enfoque. Aquí ahora habla de otra digamos, línea completamente, el que tiene que ver, pues bueno, pues cómo la aplicación, digamos, de indicadores, en este caso, sobre redes sociales, aplicado a la evaluación científica, ¿no? Y aquí, pues también va creando sus subencabezamientos. Habla primero de conceptualización y clasificaciones, luego habla de limitaciones metodológicas, ¿vale? Métricas y tal, y luego va nombrando cada una de las métricas. Es decir, aquí hay un trabajo bastante más intenso, digamos, de ser capaces de coger, condensar toda esa literatura y poder agruparla en grandes temas que luego me permiten montar una historia, ¿no? Construida a partir de ella. ¿Vale? Este es lo que llamo yo el desempaquetado y luego aquí os pongo lo que sería una revisión pseudosistemática. ¿Vale? Y esto es una especie de mezcla. Esto es menos habitual. Yo creo que esto es cada vez más habitual por ese afán que tenemos en ciencias sociales de parecernos a la biomédica y que parezca que esto es una revisión sistemática, porque realmente no hay revisión sistemática aquí, ¿no? En este caso, fijaros aquí en la estructura, hay una especie de INRAD, ¿no? Introducción, lo llaman approach, que sería un poco la metodología, los resultados de la discusión. Y en lo que sería el approach, lo que dicen básicamente es cuáles son los criterios que ellos han utilizado para identificar la literatura, cuál es la perspectiva que ellos tienen a la hora de analizar el tema que están analizando. Y de alguna manera así justificar pues bueno, la estructura que han seguido a la hora de hacer esta revisión bibliográfica. Y de hecho, si nos vamos a los resultados, lo que hacen al final es, bueno, han hecho su búsqueda y de manera un poco explícita van diciendo los temas que han encontrado. Hemos encontrado, fijaros, hemos analizado 354 papers y hemos encontrado 5 temas. Tema 1, entonces van haciendo aquí la revisión bibliográfica. Tema 2, y aquí van contando toda la historia. Tema 3, y así. Y esto está guay, por adelantarme a lo que voy a contar luego, porque luego les permite hacer una discusión sobre la literatura y dar una visión completa de todo lo que han leído, ¿no? Y hacer una especie de análisis global de todo, ¿no? O sea que, bueno, aquí tenéis como 3 posibles estructuras para hacer este trabajo. Aquí también os he hecho un resumen de errores típicos que se pueden hacer a la hora de hacer una revisión bibliográfica. Esto está basado en un post, que a su vez es un paper, sobre 8 errores comunes a la hora de hacer unas revisiones, pero estos 8 normalmente tienen que ver con revisiones sistemáticas, ¿vale? Por lo cual, digamos que he sacado la idea de ahí, he adaptado algunas cosillas, pero luego otras sí que las he ido añadiendo yo y quitando. De hecho, aquí os pongo 3 básicamente, que son los que he encontrado en experiencia que veo que suelen suceder. Uno de ellos es la falta de relevancia. Estoy haciendo una revisión bibliográfica que quiero publicar, porque quiero publicar mi capítulo de estado de la cuestión de mi tesis, sin hacer ningún tipo de adaptación a una revista, ¿vale? O a un capítulo de libro o lo que sea. ¿Y por qué es un problema? Pues porque la revisión no tiene claro cuál es su público objetivo, ni tiene claro si es necesaria, ni nada. Es decir, en el estado de la cuestión de la tesis tiene un sentido, que es de demostrar lo que sé, pero en el caso de una publicación, un artículo, pues habría que ver un poco hasta qué punto eso es factible o no, y seguramente habría que modificar bastante ese capítulo de tesis para que se pudiera publicar como artículo, ¿vale? Es decir, habría que darle un par de vueltas al asunto, no sería coger, copiar y pegar y lanzarlo directamente a la revista. Luego, el objetivo ambiguo, os he puesto aquí. Aquí la revisión no está bien acotada temáticamente, no hay una pregunta específica, no hay algo que guíe al lector, ¿vale? Es decir, y esto es un problemático porque la estructura es un poco loca, no hay un balance, digamos, de la literatura equilibrado, de las cosas que se están contando, y es necesario, bueno, explicar mejor. Aquí os he puesto ejemplos no de cosas que estén mal, pero pero sí que me parece que están mejor y que pueden servir, ¿vale? Este que os he puesto antes con lo del conceptual background, ¿vale? Y también el que he puesto con la tablita, que sirven un poco para acotar ese objetivo que persigue esta review. Y por último, y esto es un caso clásico, sobre todo en doctorando, ¿vale? Así que alerta navegante, y es la falta de capacidad de síntesis. No de resumen, sino de síntesis, ¿vale? Es decir, no de resumir trabajo,
de leerme un trabajo y resumirlo en 2 líneas lo que dice, sino de sintetizar y de integrar todo lo que he leído en un discurso coherente, ¿vale? Y esto se observa mucho cuando se leen, pues, un fulanito dice tal cosa, el otro ha dicho tal otra, y son, digamos, lo que estás leyendo básicamente es una enumeración de estudios en lo que te va contando la persona que ha escrito, pues lo que ha ido leyendo, sin más, ¿no? Aquí es necesario hacer un esfuerzo mental de conceptualización, de integrar todo eso y de poder valorarlo de manera sintética, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, el uso de las tablas puede ser muy útil, ¿vale? Aquí os pongo varios ejemplos. Mira, os pongo, por ejemplo, este es un estudio, no una revisión sobre maternidad. Y aquí también os pongo el mismo paper de antes, la revista de antes. Entonces, a ver, mira, este de maternidad está guay porque, fijaros, están estudiando el efecto que tiene la maternidad en los científicos y fijaros, este tipo de tablitas son muy útiles, ¿vale? Pues estos estudios dicen que es positiva, estos dicen que es negativa, estos dicen que no hay influencia, ¿no? Son tablas sintéticas que lo que hacen es integrar diferentes resultados. No me va contando, según Kivik, analizó 40 estudios sobre no sé qué, no sé cuánto y concluyó que tal. Pripik hizo un estudio de no sé qué, no sé cuánto donde encontró que tal. Y al final uno no sabe, ¿no? Cuando vemos esta tabla vemos que la mayoría de los estudios dicen que la influencia es negativa. Y que luego hay otros que dicen que hay sin influencia y muy pocas veces se encuentra que la influencia sea positiva, ¿vale? Entonces ya tenemos una visión bastante equilibrada de lo que dice la literatura. Aquí os pongo también algún ejemplo en este paper. Fijaros, por ejemplo, aquí eran métodos para desambiguación de investigadores. Pues se agrupan los métodos. Se han utilizado 40 métodos, o 4, o 5. Estos métodos, definición del método y la referencia. Este método, definición y referencia. A los estudios, 2, 3, 4, los que sean, que han utilizado esta técnica, estos métodos, ¿vale? Aquí tenéis otra tablita sintética, ¿vale? También intentando agrupar información. Es decir, utilizar este tipo de herramientas que sirven para darle vuelta a la cabeza y poder tener esa visión global y podernos despegarnos un poco del papel, que es bastante común eso, que estamos muy metidos en nuestra burbuja, en nuestros papers que estamos leyendo y perdamos un poco esa visión global que la review tiene que dar, ¿vale? Aquí tenéis otro ejemplo, ¿no? Pues en este caso eran definiciones de carrera investigadora, ¿vale? Claro, todos los ejemplos que enseño son de cosas de bibliometría, ¿vale? Pues bueno, aquí pues métodos que utilizan tal, la metodología y el paper, ¿vale? Todo este tipo de cuestiones suelen ser muy útiles. Tenemos los papers leídos, tenemos nuestra estructura y nos toca ponernos a escribir, ¿vale? Por aquí voy a pasar más por encima, pero os voy a contar un método que puede ser útil específico para el tema de la review, que yo utilizo y que me funciona bastante bien. Pero bueno, aquí os remito sobre todo a todos los materiales, los cursos que hemos ido dando, tanto Dani como yo, como otra gente, ¿vale? Con Wences también, sobre escritura académica. Para lo que es el proceso de escritura de una revisión narrativa, os propongo el método Feynman. Ya sabéis que nos gusta aquí utilizar métodos con nombres chulos. Feynman es el tipo este que está aquí tocando los bongos y que fue un premio Nobel de física en el 65, ¿vale? Y bueno, y este tipo era bastante excéntrico. Hay bastantes libros por ahí publicados con su historia y su aventura y tal. Pero también era conocido, aparte de por el Nobel y por los avances que hizo y tal, porque era muy buen docente. Y de hecho podéis ver incluso vídeos ahí en YouTube de clases que da, y sobre todo por su capacidad para explicar cosas muy complejas de manera muy sencilla, ¿vale? Que alguien pudiera entender. Y esto era porque utilizaba pues, un método que él básicamente se inventó y acuñó, que en teoría es muy sencillo, en la práctica es bastante complejo, ¿no? Aquí os he puesto que si veis la película de Oppenheimer, pues el Jack White este es el que hace de él y que sale ahí tocando los bongos mientras están celebrando ahí que la bomba atómica ha funcionado, ¿no? Aquí tenéis una de sus libretas, para que veáis un poco cómo funcionaba el tipo. Pero él básicamente lo que hizo fue, quería aprender álgebra. Esto comenzó, digamos, su método porque quería aprender álgebra. Y entonces escribió en una libreta que iba a escribir, cogió una libreta y le puso de título cosas que no sé, básicamente. No era algo así, cosas que no sé. Y lo que hacía ahí era intentar explicar de la manera más sencilla posible las cosas que iba aprendiendo, ¿vale? Entonces la idea es, para yo poder integrar conocimiento y poder aprender,
tengo que ser capaz de transmitirlo. Y tengo que ser capaz de transmitírselo a gente que tenga un nivel muy basiquito, ¿vale? Es decir, si empiezo a contar cosas complicadas y tal, mal vamos, ¿no? Esto es bastante complejo. Esto es que requiere un ejercicio mental bastante chungo, ¿vale? Esto es lo típico de cuando te preguntan de qué va tu tesis, ¿no? Y empiezas ya a sudar porque dices, uff, necesito aquí media hora para explicárselo. Pues si seguimos el método Feynman, deberíamos de ser capaces de hacerlo de una manera muy sencilla, ¿no? Él dice, imaginaros que se lo está explicando a un niño y que tiene que entenderlo, ¿vale? Entonces, bajar a ese nivel, digamos, de simplicidad sirve para poder integrar mejor y ordenar conceptos en nuestra cabeza. Entonces, mi propuesta aquí a la hora de escribir es que, bueno, hagáis ese ejercicio a la hora de poder explicar y poder contar, ¿no? Sobre todo porque al final una revisión bibliográfica tiene que ser didáctica, ¿vale? Aquí la idea no es mostrar resultados, sino es explicarle a la gente lo que se ha hecho y por eso hace falta sintetizar, ¿vale? Es decir, que tenemos que ser muy didácticos. Y para esto lo que yo hago, y me está funcionando bastante bien, es que yo escribo como a 2 velocidades. Lo he puesto aquí, ¿vale? Esto también me sirve para concentrarme, sobre todo porque, bueno, como vivimos en el mundo del multitasking, pues cuando consigo bloquearme como mucho 2 horas seguidas para hacer una cosa, pues necesito poder aprovecharla al máximo, ¿no? Y me sirve también para empezar a escribir, empezar a aplicar un poco el método este Feynman. Entonces cojo, una vez que he leído y que tengo mi estructura, ¿qué tal? Me siento delante del ordenador, tengo media hora, tengo 1 hora o 2 horas para trabajar en la review y entonces me pongo un cronómetro, me pongo, por ejemplo, 20 minutos, 30 minutos, lo que sea, y me pongo a escribir. Y aquí el objetivo es ponerme a escribir sobre una sección a lo loco, sin mirar referencias, sin buscar citas, apagando todo, ¿vale? Totalmente aislado del mundo. Es decir, ponerme simplemente a redactar, sin fijarme si el estilo está bien escrito, si las frases tienen sentido, si tengo errores tipográficos, gramaticales, da igual. Lo importante es que voy a empezar a escribir y a soltar lastre, ¿vale? Y esto me va a servir para luego, primero, tener un texto sobre el que voy a ir trabajando y siempre es más fácil trabajar sobre un texto, más que empezar ya, digamos, con la página en blanco. Y también me sirve para entrar en modo foco, ¿vale? Para empezar a centrarme yo y a concentrarme. Y ya normalmente lo que hago es que ya engancho con esa segunda velocidad, con lo que he puesto aquí el modo focus, ¿vale? Es cuando ya empiezo me suena ya la alarma, han pasado los 30 minutos y me pongo a leer otra vez lo que he escrito, a darle un poco de sentido, a borrar, a cambiar cosas, a articular mensajes, incluso hacer esto que habla Dani, ¿no? De poner los párrafos por orden y decir voy a poner 4 párrafos en esta sección, tal, pero lo hago después de haber escrito durante media hora un poco de manera desmadrada, ¿vale? Básicamente para poder ver lo que sé sobre el tema y lo que necesito aprender y poder hacer esa valoración sobre si, bueno, estoy siendo capaz de entender lo que he leído o me faltan cositas o hay cosas de las que no me acuerdo que debería de recuperar. A veces incluso me pongo a escribir, estoy escribiendo una frase y no sé muy bien cómo continuar, pues la dejo pendiente. Aquí debería de ahondar un poquito en este tema, ¿vale? Y si me pongo mi notita y sigo escribiendo, ¿vale? Pero la idea es que voy a estar 30 minutos sin parar, ¿no? Luego paso a un modo focus, donde ya voy escribiendo ya en plan bien, básicamente. Y una vez que tengo todo hecho y tengo ya mi review entera o mi sección, ¿vale? Lo suyo aquí siempre es ponerse pequeño reto. Entonces, si estoy haciendo una revisión bibliográfica completa para mi tesis o para un paper, aquí casi iría por secciones, ¿vale? Y una vez que acabo con mi sección, me olvido de ella y me doy un par de días, o 3 o 4, o una semana, ¿vale? Y lo que intento es desconectar mentalmente del manuscrito, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que quiero es luego volver a ver, digamos, con una mirada fresca y más crítica, ¿no? Hacia lo que yo haya hecho, ¿vale? Con el hecho, aquí he puesto aquí mi rata, con el hecho de quitar redundancia, ¿vale? De poder volver a revisar el texto, leerlo desde fuera, darme cuenta que tengo frases de 5 líneas que no se entienden, otras frases donde tengo 4 verbos, otras donde no tengo ninguno, ¿vale? Y poder darle esa revisión de estructura, de contenido, de estilo. Aquí, por ejemplo, pues podría meter una tabla y quedaría más claro lo que estoy contando, ¿vale? Y poder darle esa revisión final antes de lanzar el paper, ¿vale? Ya vamos acabando y voy a ir cerrando ya con lo que sería la última parte de la review, ¿vale? Hasta ahora hemos estado hablando sobre lo que sería la condensación de contenido, el cómo iría estructurando el paper y cómo iría escribiendo cada parte.
Y luego deberíamos, y esto no siempre pasa, pero deberíamos siempre de tener una sección de cierre o de agenda futura, ¿vale? Nosotros le hemos contado a la gente lo que se ha hecho, ahora tenemos que hacer una valoración si estamos haciendo una revisión narrativa. Obviamente, si estamos en un paper es diferente. Ahí básicamente estamos justificando el cierre. Hay un vacío y vamos a cubrirlo y pasamos a la metodología donde contamos cómo lo vamos a hacer, ¿no? Pero si estamos escribiendo una sección de un capítulo de tesis o una revisión bibliográfica como tal, sí que deberíamos de hacer esa valoración, esa discusión, ¿no? Que en el paper este que os enseñaba, este de aquí, pues veis que tiene, ¿no? Discusión de la literatura y hablan de limitaciones que se han encontrado de la literatura y luego de agendas, de líneas futuras, ¿vale? Esa es una forma bastante interesante de hacerlo. Y se puede llamar eso, discusión y agenda, discusión y conclusiones, cierre, como queramos llamarlo, ¿vale? Aquí empezaremos como en los artículos de investigación. Una o dos frases recordando lo que hemos hecho. Hemos hecho una review de toda la literatura sobre este tema porque para entender un poco bla, 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 ¿vale? Nuestro objetivo de review. Después, un resumen muy sintético de los aspectos más relevantes del estado de la cuestión. Aquí he puesto incluso algunas a título orientativo entre 1 y 3 párrafos, ¿vale? Ofrecer una valoración de la literatura, ahondando en los aspectos relevantes y sobre todo en los problemas, en dónde están los gaps, dónde están las cuestiones que hace falta explorar, ¿vale? Aquí yo recomiendo el uso de tablas, acompañado de un par de párrafos, ¿vale? Y con esto ya tenemos una o dos páginas escritas, ¿vale? O una página y media. Y os pongo aquí un par de ejemplos. Fijaros, este es el del paper que os estaba enseñando. Resumen de las limitaciones encontradas en la literatura y elementos de la nueva agenda. Fijaros, enlaza entre los problemas que ha encontrado en la literatura en su review y las cosas que propone. Limitación, elementos de la agenda nueva. Y incluso en algunos casos no tiene ni propuestas de cómo abordar el problema, ¿no? Pero bueno, así construye esta propuesta de agenda. Aquí tenéis otra. Esta también es, en fin, cuando pase el enlace que lo pasaré ahora, todas las imágenes, os he puesto aquí un enlace, ¿vale? Para que todos lo tengáis y lo podáis consultar. En este caso, lo que hemos hecho ha sido, hemos cogido las secciones de la review con las subsecciones y hemos hablado sobre las oportunidades que surgen para investigación, ¿vale? Y las limitaciones que surgen de cada una de estas oportunidades que surgen a raíz de nuestra valoración de la literatura, de la revisión bibliográfica que hemos hecho, ¿vale? Y con eso hacemos un cierre con una propuesta de líneas futuras construida a partir de lo que hemos ido contando antes. Otro parrafito y se acabó, ¿vale? Y bueno, yo creo que con esto ya creo que tengo todo lo que os quería contar. Entonces, bueno, si tenéis alguna pregunta, algún comentario, pues lo vamos comentando y si no, pues vamos cerrando. Por ahí escucho a Edgar, no sé si quieres contarnos algo o... Sí. Sí, hola. Hola, Nicolás. Bueno, primero, comentarte que fue muy útil la presentación, el seminario como tal. Y bueno, lo otro era, tengo aquí un par de preguntas que sobre, cuando hablabas del filtro, de la forma de filtrar la información a partir de las dos fuentes que recomiendas. Yo he visto ahí que recomendabas el Google Scholar y también Web of Science, ¿no? Como plataformas que para poder hacer el filtro. Entonces la pregunta que tengo yo es, ¿habría una forma de listar los criterios a tener en cuenta a la hora de hacer el filtro? Y bueno, no sé si paso ya para la otra. Podría incluso incluir una metodología, es decir... Vale. ¿Cómo? No, vale, sí. Digo que incluso podrías listar esos criterios incluso en la propia metodología, es decir, pues bueno, hemos elegido los autores principales, pero depende un poco, es que yo he estado haciendo varias pruebas con diferentes temas para ver un poco, para cuando estaba preparando la sesión, y es que irán cambiando mucho en función de la disciplina, lo que estés buscando. En algunos casos, encontrar a los autores clave puede ser lo suficiente, o encontrar las revistas clave ya puede ser suficiente para filtrar. En otros casos, pues puede ser incluso irte a las referencias, buscar las referencias que más comunes, ¿vale? Entonces no tengo como una receta de cuáles son los criterios que habría que utilizar siempre. Lo que sí os digo es que juguéis con estos filtros
para poder ir valorando. Entonces vais filtrando, encontráis con una serie de documentos, le echáis un vistazo, veis si os vale o no os vale, y eso sirve para refinar un poco la búsqueda, ¿vale? Y que sea un proceso iterativo. Y luego los puedes incluir, efectivamente, en la metodología incluso. Sí. Muy bien. Y ya la otra pregunta para dar la oportunidad a los demás era sobre la posibilidad bueno, si te pongo un ejemplo ya para que sea más claro. Si, por ejemplo, yo estoy haciendo una revisión sobre un conjunto de lenguajes, suponga lenguajes de programación, un conjunto vasto. Y entonces lo que a mí me hacía falta era, bueno, de entre ese conjunto de lenguajes, seleccionar uno que puede ser útil para un determinado de aplicación que estoy creando. Entonces, a la hora de hacer esa selección, yo podría simplemente mencionar un determinado paper que ya ha trabajado en las comparaciones, que tratara las limitaciones, las ventajas, desventajas, y entonces luego poner ahí como un resultado en el paper que esté haciendo. Y entonces lo que pregunto es si ese ejercicio se podría incluir en lo que tú llamas de metaanálisis. Bueno, no sería el metaanálisis normalmente cuando quiero, es que es una técnica estadística, es decir, es cuando quiero saber pues la capacidad, por ejemplo, de un medicamento de que funcione o no. En tu caso sería más, podríamos hacer una tabla de estas de limitaciones y diferentes aspectos técnicos, por ejemplo, podrían ser las columnas, y luego tienes cada uno de los lenguajes que está utilizando y ver qué cosa cubre cada lenguaje, ¿no? Y que eso te sirva luego para valorar. Sería un poco la forma, así un poco en función de lo que me has dicho así ahora, ¿no? Gracias. Nada, pues Daisy creo que por ahí ha levantado la mano. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, primero pues agradecerte por la presentación, que es bastante interesante. Y te tengo dos preguntas. Una sería la forma en la que se revisa el documento. O sea, si tú sugieres que se revise primero el resumen y luego los resultados o la introducción para no leer el documento completo, si sugieres, digamos, algún orden de lectura. Y la segunda sería en el tema de los filtros de los años. Te lo pregunto porque estoy haciendo una revisión y digamos que me salió un número pues amplio de documentos que son 62 para el 2000, o sea, del 2008 al 2023 con los filtros que yo coloqué. Pero he escuchado, o bueno, digamos algunas sugerencias de algunos evaluadores de incluir el año 2024, pero unos, digamos, hacen la sugerencia de incluirlo hasta la fecha de corte, digamos, a hoy, o otros dicen no se sugiere colocarlos porque, digamos, que quedaría algunos documentos por fuera del año 2024, pues ya que falta de octubre a diciembre, por ponerte un ejemplo. Entonces, esas serían mis dos preguntas. Sí, pues mira, con la segunda, con lo del periodo de tiempo, normalmente lo ideal sería que fuera lo más actual posible. Es decir, que incluyera la fecha de hoy. Y no sé si es una revisión sistemática o narrativa lo que está haciendo, pero eso lo puedes declarar. A día la búsqueda se realizó y eso se suele declarar, la fecha en la que se hizo la búsqueda bibliográfica. ¿Vale? O sea, que eso lo podría incluir. Luego, respecto a la lectura inicial, te refieres a la hora de seleccionar ese core de paper que te vas a leer, ¿no? Supongo. Yo iría al abstract, sí. Iría al abstract simplemente para ver la relevancia. Y si son todos relevantes, también otra cosa que también puede ser recomendable es buscar lo que en bibliometría llamamos las cositas, es decir, coger todos esos trabajos y buscar las referencias comunes. Porque eso te puede servir para ver cuáles son los trabajos core que todos estos papers consideran, todos han citado y por lo tanto se consideran como lectura obligada, ¿no? Y esa podría ser otra manera, que eso se puede hacer con el Box Viewer. Eso creo que hay algún curso que ha hecho Wence ya de yo sigo utilizando Box Viewer, ¿vale? Entonces sería utilizando descargándote los registros de Web of Science, por ejemplo, y podrías buscar e identificar esas referencias comunes. Vale, muchas gracias. Nada.
¿Alguna preguntita más por ahí? Voy a ver si en el chat hay alguna. Aquí vemos muchas gracias. Dice, ¿dónde podemos encontrar el material que ha utilizado? Sí, la clase, bueno, ya sabéis, siempre lo subimos todo luego, ¿vale? Y el documento lo voy a pasar ahora mismo. Os lo voy a poner ahora después en cuanto pueda, os lo subo al grupo, ¿vale? Al grupo de Telegram. Bueno, lo voy a poner por aquí ya a los que estáis y los que no. Y supongo que lo colgaremos también en la página web, ¿vale? Y así ya lo tenéis por ahí. Esto ya. Por ahí os lo he puesto. Decidme si funciona. Y si no funciona, pues reviso. ¿Vale? Pero por ahí lo tenéis. Sí, ya. funciona. Perfecto, muy bien. Pues nada, por ahí tenéis todos los materiales. Y ya está. Si no hay más preguntas, pues lo dejamos ya, cortamos ya por hoy. Y nada, que tengáis mucha suerte con vuestras revisiones. Y nos vamos viendo. Vale, gracias. Venga, hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.